Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le Buenas va? tardes. Un Bien. placer conversar con usted. De antemano agradecerle de parte de todas las mujeres buscadoras del Magdalena Medio y de la Organización Femenina Popular OFP su disposición, sus aportes, el tiempo y la experiencia tan valiosa pues que nos puede permitir conocer y generar este ejercicio de memoria a partir de la desaparición de tantas personas en medio del conflicto armado colombiano y que hoy estamos recuperando esa memoria para buscar y generar esos espacios de encuentro con las mujeres y sobre todo con la sociedad. Mi nombre es Diana Ferreira, soy trabajadora social de profesión y me encuentro acompañando a la organización y a las mujeres en el ejercicio de memoria. ¿Sí? Hoy pues 15 de agosto que usted nos recibe para conversar un poco más, pues nos gustaría poder aprovechar este espacio para ello y darle las gracias de nuevo por su disposición. No, ustedes. Me gustaría que nos recuerde su nombre completo. Bueno, yo soy Jorge Enrique Gómez Lizarazo, ¿Cuántos años tiene, señor Jorge? 75. Okay. ¿Cuál era ese rol por el que lo recuerdan tanto que se ejercía en Barranca Bermeja? Bueno, yo tengo dos épocas en Barranca. La primera como presidente de CREDOS, del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Sí, en señor. Barranca Bermeja, hoy Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, que todavía sigue vigente en Barranca Muy Bermeja. vigente. Y segundo como defensor regional del pueblo en el Magdalena Medio, ¿Recuerdan qué fecha fue defensor? del año 2002 al 2007. Okay. Señor Jorge, ¿cómo era, pues digamos, el Magdalena Medio, pero sobre todo Barranca? ¿Qué recuerda usted desde el 97, 98 al 2007 con respecto al conflicto armado? Esas dinámicas que se generaban, ¿cómo recuerda usted ello? Bueno, Barranca Bermeja y el Magdalena Medio fue una zona donde el conflicto armado se sintió mucho, ¿no? Y aún sigue existiendo las consecuencias de este conflicto. Eh, como, como presidente del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, atendimos primero muchos casos en contra de organizaciones del Estado, ejército, policías, eh, que eran violaciones a derechos humanos. Yo creo que hasta los años 80, finales de los 80 mejor, de cierta manera las violaciones a los derechos humanos eran cometidos por agentes del Estado. A partir de los años 90 ya surge un tercer sujeto violador que es el paramilitarismo, ¿no? Que de cierta manera empieza a hacer el trabajo sucio que antes hacían los militares y los agentes del Estado. ¿Usted recuerda en esos hitos de tiempo como la entrada oficial de ese actor armado, los paramilitares a Barranca Bermeja? ¿Qué año? Hacia a principios de los años 90. Sí. Dentro de ese escenario que ya veían, se configuraban varios actores, ¿cómo vivía la gente? ¿Cómo era la dinámica social de la población, de las familias? ¿Cómo era vivir ahí? De cierta manera, el vivir en el Magdalena Medio era muy complicado, ¿no? Ya empiezan los desplazamientos. Ya en los años 80 empezaron los desplazamientos de la población civil hacia Barranca Bermeja especialmente. Y se fundó un albergue campesino Uh -huh.
cuyo objetivo era recibir campesinos de la zona, especialmente del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí, que eran víctimas precisamente de, de estos grupos paramilitares que empezaron a decirle a la población campesina: ustedes tienen tres alternativas, o trabajan con nosotros, o se van de la zona o se mueren. Entonces la gente, pues algunos trabajaron con paramilitares, de cierta manera se aliaron con ellos. Segundo, otros prefirieron salir de la zona, ¿no? Y otros fueron asesinados por no optar por una de estas alternativas. O sea que Barranca empezó a recepcionar como todas estas víctimas del desplazamiento en medio de la confrontación que generaban estos actores. Sí, esto hacia los años 80, finales de los 80, esto, se abrió este albergue campesino, ¿no? Especialmente por lo que estaba ocurriendo en el Carmen de Chucurí y en San Vicente de Chucurí, donde empezaron a surgir estos grupos paramilitares en esta zona, ¿no? Sí. Y del 99 más adelante, ¿qué recuerda su merced de Del Barranca 99. Bermeja? Como 97, 98, 99. ¿Cómo era Barranca Bermeja? Bueno, ya de cierta manera el paramilitarismo se tomó al Magdalena Medio, ¿cierto? Si antes había insurgencia armada, de cierta manera habían organizaciones sociales que de cierta manera operaban en el Magdalena Medio. Ya hacia finales de los 90, ya el paramilitarismo acabó con estas organizaciones sociales y la insurgencia o se retiró o se replegó, ¿no? Y de cierta manera el paramilitarismo entró A la ciudad, al municipio. bueno, sí, a la ciudad y a las principales ciudades del Magdalena Medio, ¿no? ¿Cómo vivían las personas, digamos, por ejemplo, que hacían parte de las organizaciones sociales, organizaciones campesinas, de trabajadores, feministas, estudiantiles? ¿Qué pasaba con ellos en ese momento? Bueno, muchos tuvieron que salir, ¿no? Tuvieron que irse. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta es las pocas organizaciones que quedaron, ¿no? Por ejemplo, en Barranca Bermeja había muchas organizaciones sociales, organizaciones sindicales, Sí. y con el auge del paramilitarismo tuvieron que irse o acabarse. Quedaron muy pocas organizaciones, entre ellas la OFP y Credos, ¿no? Que persistieron y resistieron a toda esta situación de violencia que se vivió en los años 90 en el Magdalena Medio. ¿Qué recuerda de la OFP en ese momento? ¿Cómo se empezaron como ustedes a acercar desde Credos, bueno, luego desde la Defensoría, pero qué recuerda de esa labor que ellas desarrollaban, ellas y ellos en su momento? Bueno, la OFP, ustedes saben que su principal trabajo ha sido la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de cierta manera eh, todo este trabajo que hizo en los años 90 la OFP era defender a las mujeres frente a los ataques y las amenazas que hacían los paramilitares en la zona, ¿no? Barranca Bermeja, San Pablo, Puerto Wilches, Santa Rosa, Sabana. Simití, Sabana de Torres. Esto, entonces ejercían toda una labor para defender que no violaran los derechos humanos de esas mujeres, ¿no?
Sin embargo, pues era una labor muy difícil, complicada. ¿Su merced considera que producto, digamos, de todo ese conflicto que se vivía en el momento, de esa presencia de ese actor armado, se agudizó el fenómeno de la desaparición forzada en la región? Bueno, el tema de la desaparición en Magdalena Medio es algo de los años 80. Yo siempre que hablo del tema de la desaparición, hablo de un caso muy especial, que fue un caso que ocurrió el 7 de febrero del 89, que es la desaparición de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana. ¿Y por qué señalo este hecho? Nosotros en el año 89 ya existía Credos y nos hicimos cargo, pues la familia de Isidro Caballero Delgado acudió a nosotros y nosotros iniciamos una búsqueda de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana. ¿Eran esposos? No, eran del M19 y venían trabajando ya al 89, se venía impulsando una unos primeros pasos frente al proceso de paz con el M19. Entonces ellos viajaron de Bucaramanga a San Alberto Cesar para propiciar este diálogo con el M19. Y cuando estaban saliendo de la zona, en la vereda Guaduas fueron retenidos por el ejército. Entonces empezamos a hacer una labor de búsqueda de ellos. Fuimos al batallón, a la policía, al DAS, al F2, conjuntamente con su esposa, su compañera, que era Noelia Parra, que era del CES, del Sindicato de Educadores de Santander. Desafortunadamente no los encontramos, los desaparecieron. Ya por esta situación de desaparición, eso es importante, el hecho de la desaparición de ellos, porque no existía un delito de desaparición forzada. Los procesos penales que se ponían por desaparición había que tipificarlos como secuestro. No existía esa categoría. No existía la desaparición forzada. Entonces, cuando eso, la fiscalía no hacía las investigaciones, sino los juzgados de instrucción criminal. Y estos juzgados poco hicieron por que apareciera Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana. Acudimos a la Comisión Colombiana, a la Comisión Colombiana de Juristas, y con la Comisión Colombiana de Juristas llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso, la comisión abrió el caso y lo llevó a la Corte. En la Corte se produce el 8 de diciembre del 95 una sentencia en contra del Estado colombiano por la desaparición de Isidro y de María del Carmen. Pero en esta sentencia la Corte le dice al Estado colombiano necesariamente tiene que legislar para prevenir la desaparición forzada, porque no existían realmente esa categoría, ese concepto. No existían acciones para combatir la desaparición forzada. No era delito la desaparición forzada, no estaba tipificada como delito, y de cierta manera no habían otros mecanismos para
ejercer una búsqueda de una persona desaparecida. Entonces se dio esta sentencia que combina al Estado colombiano a que legisle frente al tema de la desaparición forzada. En el año 91 se dio la Constitución del 91 y allí se estableció en la Constitución del 91 que nadie será sometido a la desaparición forzada de personas, dice la Constitución del 91. Es como la primera norma, sí, la primera norma para empezar a combatir la desaparición forzada. En el Código Disciplinario Único de 1995, esto incluye esto como una falta gravísima, la desaparición forzada contra funcionarios del Estado. Es decir, estos códigos disciplinarios son códigos para funcionarios públicos. Y nuevamente habla de la desaparición forzada como una falta gravísima, ¿no? O sea, empezó a ganar como espacio dentro de la legislación colombiana. En 1997 se radicó el proyecto de ley que fue presentado en 1998 por el gobierno del presidente Ernesto Samper, y después del trámite correspondiente, una vez consideradas las plenarias, las objeciones presidenciales, fue aprobado definitivamente, convirtiéndose en ley 589 del 2000 el delito de desaparición forzada. En la ley 589 del 2000 se estableció como delito el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura. Es decir, aquí ya en el año 2000 se establece como delito la desaparición forzada. De cierta manera, quienes trabajamos en derechos humanos antes del 2000 tendríamos que hacer algunas interpretaciones jurídicas para el tema de la desaparición, ¿cierto? Para lograr como generar ese mecanismo. Pues sí, porque no existía el delito de desaparición forzada, entonces los mecanismos eran buscar a las personas como organización, ¿no? Ya no habían instituciones que se encargaran de buscarla. Era más el tema de las organizaciones sociales a modo de organizar la comunidad, organizarse entre los que se conocían, más o menos como en la región, de pronto. Bueno, primero, es decir, antes de establecerse como delito, se averiguaba en el ejército, en la policía, en el DAS, en los hospitales, donde pudiera estar la persona, ¿no? Sí. O se salía, muchas cosas que hicimos con la OFP, es salir a buscar, salir al río Magdalena, a las ciénagas, a buscar a las personas desaparecidas, Sí. ¿cierto? En el río Magdalena a veces en esa búsqueda nos encontramos con personas muertas en el río, y entonces lo que hacíamos era llevarlas hasta la Armada, la estación de la Armada, y entregarla para que no figurara como desaparecida, ¿no? Y muchos de los desaparecidos los tiraban al río y no se encontraban, porque el río se los llevaba y quién sabe dónde irían a parar. Entonces muchos de los casos se llevaban a la Armada, y en la Armada pues habrían investigaciones, suponemos, ¿no? Pero ya con
con la aparición del delito de desaparición forzada, de cierta manera se facilitaba un poco más la búsqueda, ¿no? Sí, de cierta manera otro mecanismo que se creó fue la Comisión Nacional de Búsqueda, que era una organización interinstitucional con el objeto de, a través de las instituciones nacionales, eh, se ponía el caso y allí se establecía con las instituciones cómo hacer para buscar a una persona, ¿no? También para hacerle seguimiento, el tema de la, incluso de la misma denuncia, como generar Hacerse esa el conexión. seguimiento a las denuncias que se presentaban, ¿no? Sí, señor. Entre las instituciones del Estado. Y cuando usted empieza a ejercer el rol de defensor, ¿cómo vio o cómo era el escenario de la desaparición en Barranca Bermeja? Bueno, cuando yo fui defensor ya existía delito de desaparición forzada. En el año 2005 se creó el mecanismo de búsqueda urgente, que era una institución de la Fiscalía con el objeto de buscar las personas desaparecidas. Y cuando desaparecía una persona, se establecía un mecanismo de búsqueda. Sin embargo, pensamos que este mecanismo de búsqueda iba a ser eficiente, ¿no? Pero realmente lo que hacía el mecanismo de búsqueda era recibir las denuncias. Primero establecieron que antes de las 72 horas no se podía recibir ninguna denuncia, ¿no? Sino esperar que pasaran 72 horas para poder y se hacía la denuncia. Entonces ya el mecanismo de búsqueda se establecía, ¿no? Sí. ¿Qué hacía la Fiscalía en el mecanismo de búsqueda? Oficiar al Ejército, a la Policía, al DAS, al F2, para saber si estaban detenidos, a las cárceles, y no más. Es decir, lógicamente las instituciones contestaban, no lo tenemos, ¿no? Así lo tuvieran. Y la intención era desaparecerlo, por ejemplo, el ejército desaparecía personas y desaparecieron muchas personas, pues decían no los tenemos. O el F2 o la policía, bueno, las varias instituciones, si la intención era desaparecerlo, pues contestaban negativamente. Al respecto. Y la OFP con la Defensoría, ¿cómo empezó a actuar en su momento? Bueno, hacíamos labor de búsqueda, pero también de prevención, ¿no? ¿Cuál era la labor de prevención? Los paramilitares amenazaban a mujeres o a matarlas o para desaparecerlas. La OFP acudía a la Defensoría y conjuntamente con la OFP nos trasladábamos a darle apoyo a esta persona que estaba amenazada, a decirle, bueno, aquí estamos, aquí la estamos protegiendo, ¿cierto? Sí. Y cualquier cosa que le pase a ella, vamos a denunciarlo, ¿no? Entonces esa era una labor. Una estrategia de protección. Sí, era una estrategia para proteger las personas que posiblemente podían desaparecer. O cuando las personas las desaparecían, realmente las buscábamos. No únicamente oficiando, sino realmente estableciendo realmente un mecanismo de búsqueda. ¿Cómo era como esa labor de búsqueda allá en el territorio? ¿Qué recuerda usted de eso? Así que era muy importante para buscar en conjunto, ¿no? Los que salían con las organizaciones, pero en este caso con
salíamos a, como ya le dije, al río, a las ciénegas, a, al terreno, al campo, a buscar, ¿no? A ver quién los Había había visto, puntos, cómo los había visto, si la habían detenido, si fue el ejército, si fueron paramilitares. como en todo el contexto, había en la ciudad puntos estratégicos para buscar dentro de la ciudad, es decir, como barrios o casas donde se pensaba estuvieran las personas. ¿Usted recuerda sobre ello? ¿Algún lugar en específico? Bueno, había sitios donde necesariamente las autodefensas tenían poder, ¿no? Entonces necesariamente averiguamos en esos barrios. Yo recuerdo que desaparecieron a alguien de la ACBC, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, del apellido Paloma, Paloma o Palomo. Eh, a nosotros nos informaron, Defensoría, mire, desaparecieron y se lo llevaron para la isla, una isla donde los paramilitares tenían la isla y Ahí operaban ahí. barrio El Arenal, cerca. Cerca por ahí, sí. Sí. Entonces, lo que hicimos es decirle a la policía, mire, sabemos esto. Los paramilitares llevaron a tal persona hacia la isla. Ustedes responden por esa persona. Y yo como defensor le dije a la policía, necesariamente la policía tenía que ir a buscarlo, Claro. ¿cierto? Y realmente lo pudimos rescatar. Del lugar estaba Evitamos que lo desaparecieran. Es decir, esa labor la hicimos con varias personas, ¿no? Si a tal persona la amenazaron por desaparecerla, necesariamente ustedes tienen que protegerla. Si la desaparecen, ustedes nos responden, ¿no? Esto era una labor más preventiva, ¿no? Y de cierta manera ya, aunque existiera esa alianza entre el paramilitarismo, la policía, el ejército, necesariamente el hecho de que una institución como la Defensoría les alertara que esta persona va a ser desaparecida y ustedes tienen que protegerla, esto tenía mucho valor, ¿no? Claro. De cierta manera, en los casos de la OFP, de cierta manera hacemos esa prevención, ¿no? Mire, esta persona la van a desaparecer, si la desaparecen, ustedes son responsables, ¿no? O sea, ejercían, digamos, de alguna manera presión mediante el ejercicio formal, ¿no? Desde el tema de la denuncia. Además buscaban en campo, además trabajaban con otras organizaciones, pero en ese buscar y buscar y ser una persona pública, don Jorge, ¿cómo vivía usted o qué le implicó ese compromiso en la búsqueda a nivel personal? ¿Qué pasó? ¿Recibió alguna vez amenazas, atentaron contra su vida? ¿Cómo fue eso para su vida personal, lidiar, digamos, con esa situación? No, de cierta manera la Defensoría como institución tenía un respaldo, ¿no? Es decir, a nivel institucional no podían atentar contra el defensor regional, ¿no? O sea, el defensor regional tenía cierto, como diría, Como blindado, como sí, en el tema un blindaje, pero público, por decirlo. más que blindaje, como un reconocimiento, ¿no? Ujú. Y de cierta manera podía exigir
decir, una de las cosas que tiene que hacer la Defensoría es exigir el cumplimiento de la defensa de los derechos, ¿no? Y decirle a la policía y al ejército, ustedes están para la defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en una situación tan difícil como la del Magdalena Medio, donde era permanente las amenazas, las violaciones a los derechos humanos, las muertes, las desapariciones, la Defensoría tenía que jugar un papel importante, ¿no? Además que las organizaciones sociales, trabajar con esas organizaciones sociales para exigir, ¿no? Sí, señor. Sí, porque el problema también es de exigencia, ¿no? A veces las organizaciones sociales así exigen, pues el cumplimiento de esas exigencias es relativo, ¿no? Sí. En cambio, si es una institución como la Defensoría del Pueblo que exige de cierta manera la protección, hay Eso es la una razón de perspectiva, ¿no? cumplimiento, ¿no? Diferente. Que tiene que cumplir. Sí. Entonces, Recibió, eso sí lo usamos mucho para, ¿qué? Para que las instituciones de cierta manera nos colaboraran, se ¿no? movieran a avanzar al tema, Sí, como recibir ese apoyo en la búsqueda que tenía que ser además rápido, ¿no? No podía como dejarse pasar mucho tiempo de la desaparición. Pero digamos a nivel también personal, ¿no? Digamos el tema de cómo impacta eso en la vida personal, desde lo que usted pudo acompañar y demás, que por demás lo recuerdan mucho las mujeres y las personas en la región, las organizaciones. ¿Cómo fue eso para Jorge a nivel personal? Ver como ese escenario dentro del conflicto y la desaparición. bueno, primero, de cierta manera, no dejarme amedrentar, ¿no? Porque de cierta manera uno amedrentado no puede ejercer sus funciones. Eh, el, el que el hecho de haber sido defensor regional, yo creo que sirvió mucho tanto para Magdalena Medio como para las organizaciones sociales, porque se trabajaba muy de cerca con las organizaciones sociales, ¿no? Y yo creo que la Defensoría, si puede, si quiere trabajar, debe trabajar con las organizaciones sociales Los territorios, en los territorios, ¿sí? Si no, pues es muy difícil su labor, ¿no? sí, señor. A mí se me facilitó la labor por el respaldo de las organizaciones La sociales, cercanía que tenía, sí, tanto con la OFP como con CREDO, ¿no? sí, señor. Especialmente con la OFP trabajamos muy, De la mano. muy conjuntamente, ¿sí? Mm, De hombro a hombro. estaban siempre como generando esas búsquedas, ¿no? Como lo que mencionan es que eran como uno tras de otro, un día sobre el otro, o sea, fue un periodo bastante fuerte. Sí, era, pues, diario se recibían denuncias, ¿no? Y procurábamos que cada denuncia darle una respuesta, ¿sí? Ir a donde la persona que nos denunció, hablar con ella, dar el respaldo, decirle aquí estamos, nosotros somos el defensor regional del pueblo, la OFP, le vamos a dar el respaldo, cualquier cosa llámenos,
les damos el teléfono y respondíamos, ¿no? Sí. Y no era únicamente una cosa por cumplir, sino tenían el compromiso que la gente se sintiera respaldada tanto por la OFP como por la, la, la- ¿qué? El defensor regional, ¿no? Sí. Entonces la gente, de cierta manera, yo creo que se logró mucho esto, bajar un poco la tensión que había en determinados sitios, ¿no? ¿Por qué? Que había determinados sitios donde los paramilitares, de cierta manera, ponían horarios, ponían reglamentos, como de prohibiciones, comportamientos prohibiciones, para movilizarse, reunirse, ese tipo de cosas. para acostarse, levantarse. Después de las 6 de la tarde no queremos ver a nadie. Ese tipo de, de manifestaciones, humor es terrible, humor es terrible. Y lo confrontaban, ¿no? Entonces, eso es uno de los valores de la OFP, que confrontó el paramilitarismo y no lo regó en ningún momento frente a ellos, ¿no? Todo lo contrario, buscó aliados para, para combatir el paramilitarismo. No para combatirlo, porque realmente para confrontar, más resistir, para denunciar. resistir, sí, para atacar al paramilitarismo, por lo menos verbalmente, ¿no? Sí. Cuando se generaban esas condiciones de lo que debía ser, sí, en la lógica, digamos, de ese momento del conflicto, ¿qué escuchaba su merced normalmente? Porque no hay justificación para arrebatarle la vida a ninguna persona, pero ¿qué era lo del común, ¿no? La justificación que la gente mencionaba cuando se desaparecían las personas. Nos han mencionado por armado. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo justificaban eso? ¿Qué decían sobre las desapariciones? Sí, una de las cosas que el paramilitarismo, bueno, de cierta manera en Magdalena Medio hay varios momentos, ¿no? En Barranca Bermeja, por ejemplo, hay un momento en el cual la insurgencia armada estaba en la ciudad, de cierta manera, eh, existía en algunos sitios, ¿no? Convivía con algún tipo de población. Entonces el paramilitarismo entra y empieza a señalar colaboradores de la guerrilla, ¿no? Entonces empieza a decir, las asociaciones cívicas, las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, de cierta manera conviven con la guerrilla, ¿no? Y empiezan a matar, y justificando que de cierta manera eran colaboradores de la insurgencia. Sobre todos son o todos colaboran, todos. ¿Sí? Pues el paramilitarismo sí tenía ese estigma de todos los de este barrio o todas las asociaciones de Barranca Bermeja o los sindicatos de Barranca Bermeja colaboran con la insurgencia, ¿no? Sí, Y de cierta manera eso empiezan a cometer hechos de violencia señalándolos como colaboradores de la guerrilla o de la insurgencia y empiezan a matar. Entonces la gente empieza a voltearse, ¿no? A pasarse al lado del paramilitarismo. Hay muchos casos en los cuales gente que colaboraba con la insurgencia se volvieron paramilitares, ¿no?
con muchos paramilitares, muchos guerrilleros que se volvieron paramilitares, ¿no? Es decir, hay, Se dio como esa situación. sí, esa situación. Y esto, de cierta manera, explica por qué la gente quería seguir viviendo, ¿no? Ujú. Buscando cómo Y como les sobrevivir. daban esa alternativa, o colabora con nosotros, o se va de la zona o se muere, ¿no? Entonces ellos optaban por trabajar con ellos. ¿Qué es lo que usted nos pudiera como decir? Que son muchas cosas, pero que usted tenga presente como el impacto de la desaparición en las familias, en los que quedan buscando algo que usted diga definitivamente afecta este escenario, que nos pudiera contar. La desaparición causa mucho terror en la familia, en todo un contexto, ¿no? La comunidad. Donde se mueve, donde se mueve un desaparecido, por el hecho de desaparecerlo ya empieza a sentirse amenazado, ¿no? Sí, pues, Isidro Caballero Delgado pertenecía al CES, Sindicato de Educadores de Santander, y todos los miembros del CES se sentían amenazados, ¿no? Con la desaparición de Isidro. O, o la gente que trabajaba cerca de ellos se sentían amenazados, ¿no? También. Porque de cierta manera la gente empieza a encontrar explicaciones. Ah, la desaparición fue por ser del sindicato. Ah, no, lo desaparecieron por ser del M19. Ah, no, lo desaparecieron por ser maestro. O lo desaparecieron por ser determinada familia, ¿no? Es decir, hay una serie de explicaciones sin respuesta que de cierta manera van generando temor en Impactan en las personas. todo un círculo de población, ¿no? Sí. ¿Podría uno encontrar diferencias cuando el desaparecido es un hombre o una mujer? ¿Usted qué opina? Pues en No ese sé. momento, ¿usted recuerda, por ejemplo, los hechos de las desapariciones? Es más terrible la desaparición de una mujer, ¿no? Porque De cierta manera, las mujeres tienen mucha relación familiar, ¿no? Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, etcétera, su entorno. No sé, los hombres de cierta manera asumen riesgos, ¿cierto? Si es, si es guerrillero, pues pensaría asume el riesgo de ser guerrillero. Si es colaborador de la guerrilla, asume el riesgo de ser colaborador de la guerrilla. Si es sindicalista, asume el riesgo de ser sindicalista. Las mujeres, dentro de las de la OFP, la desaparición de una mujer impacta más, más pero dolorosa. yo creo que el impacto es por el hecho de ser mujer, ¿no? A veces pensamos que las mujeres merecen protección, ¿no? Es decir, puede ser una visión muy machista, ¿no? Sí. Pero, pero de cierta manera es la cultura, Es ¿no? lo que socialmente hemos Es la construido. cultura nuestra. Sí, señor. Y culturalmente protegemos más a las mujeres, ¿no? Entonces el hecho de desaparecer una mujer Impacta a la impacta a sociedad. todo un conglomerado social, ¿no? Ok, sí, señor, te entiendo.
¿Qué opina de las mujeres buscadoras? En este caso, las que usted ha conocido, que pertenecen a la OFP, ¿cómo las ve? ¿Qué opina de ellas? ¿Qué representan de pronto en ese momento y ahora, ¿no? Bueno, yo creo que son necesarias, ¿no? Porque Porque hay que buscar. los Sí, hombres buscan, sí, también. Pero yo no sé, de cierta manera el mecanismo de búsqueda urgente fracasó. Y fracasó porque no buscan. No, no hay un método para buscar, tienen una una metodología. metodología, una estrategia. Las Y, mujeres sí, y de cierta manera, si las mujeres buscadoras tienen una metodología de búsqueda, es una buena, una manera buena de buscar, ¿no? uh-huh, sí, ¿Sí? dentro de lo que usted recuerda, eh, esas estrategias, alguna que le llama la atención de lo que hacían ellas en su momento, usted recuerda y diga, uy, esto era muy impactante en lo que generaba o lo que hacía. Pero la OFP tiene una característica que es muy solidaria, ¿no? Es decir, en los barrios eh, las líderes de la OFP necesariamente tenían todo una manera de moverse, ¿no? Mm, De tener relación con la comunidad y conocían cosas, ¿no? Y conocen cosas. en medio de todo lo que estaba pasando. Sí, claro. Y por eso las mujeres buscadoras son importantes, ¿no? Sí, señor. Porque tienen todo un entorno en el cual se mueven, Donde son reconocidas también. donde son reconocidas, donde las conocen, donde le tienen confianza, ¿no? Eso de la confianza es importantísimo. ¿Cuál su merced cree que son las principales barreras en temas de la búsqueda de los desaparecidos desde su Las que, experiencia? Barreras como que se presentaban o se presentan, pero lo que usted recuerde que dificultaba la búsqueda puede ser de tipo, no sé, administrativas, económicas, de seguridad incluso, que nos pudiera como mencionar. bueno, yo creo que el tema de el poco apoyo institucional, ¿no? De las entidades. Sí, necesariamente la búsqueda de las instituciones no existe. Okay. Sí, Falta más reconocimiento al tema de la desaparición, a esas familias, a las mujeres buscadoras. Nos falta como sociedad, como yo creo que la Estado. desaparición tiene una función política, ¿no? Desaparecer causa temor a toda una población, a todo un conjunto de población. Y si desaparecen a alguien cuyo objetivo era, por ejemplo, atacar a una organización, las instituciones no les importa, ¿no? No van a operar. Sí, no, para ellos les da igual que la persona se desaparezca o no, ¿no? Desde su experiencia, que
ha sido personal, organizativa, como funcionario, ¿qué recomendaciones pudiéramos entregar, si se puede decir, por ejemplo, a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? ¿Qué recomendaciones? Sí, Bueno, en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es un organismo que debe existir, ¿no? Pero que debe relacionarse mucho con las instituciones. El- la como desde Comisión Nacional de Búsqueda, de cierta manera, tenía ese objetivo, esa articulación. sí, una articulación de las instituciones, y el mecanismo de búsqueda eh, a veces buscaba organismos sociales que les colaboraran, que les apoyaran, ¿no? O sea, era todas las, como las estancias estaban ahí. Sí, pero el, la nueva institución de búsqueda de personas desaparecidas debe trabajar mucho con las organizaciones sociales, ¿no? Muy de cerca De la con, mano en el territorio. con las organizaciones sociales en todos los territorios, ¿no? Sí, señor. ¿Usted cree que dentro del proceso como sociedad que llevamos de la búsqueda de la paz, de la verdad, de la justicia, la desaparición tenga reparación? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo podría llamarse eso? Reparación. No sé, es decir, cómo podría reparar a una persona desaparecida. Lo primero, que aparezca, viva o muerta, ¿no? Lo segundo, reparar. Yo creo que en las sentencias que hay de desaparición forzada se hace un énfasis en la prevención, ¿no? Y que no vuelvan a ocurrir esos casos. Entonces, el mecanismo de búsqueda, la unidad de búsqueda debe mirar que no ocurran esos casos, ¿cierto? Mirar algunos mecanismos para que no ocurran esos Para la casos, no repetición, para que no se repitan, ¿sí? como desde la mirada de la prevención, lo mencionaba señor también al inicio, cómo buscar proteger, prevenir, podría ser. La prevención es importantísimo, ¿no? Yo no sé, la unidad de búsqueda, si tiene mecanismos de prevención, ¿no? Debe tenerlos. Y la verdad, ¿qué opina usted de la verdad para las familias de las personas desaparecidas? ¿Cómo ve usted ese tema con La nuestra desaparición, sociedad? la desaparición es un delito de lesa humanidad, ¿no? Y de cierta manera lo que se busca es desaparecer todo, ¿no? Desaparecer la persona, su historia, desaparecer la verdad, ¿sí? Entonces, pues la verdad es parte de la reparación, pero qué difícil es encontrar la verdad en el caso del desaparecido, ¿no? Y se desapareció y
nadie sabe, queda en nadie un busca, limbo, nadie encuentra, nadie responde. nadie sabe. Es decir, la desaparición es un grave delito, ¿no? Que de cierta manera hay que prevenir, ¿cierto? Porque es un delito terrible, ¿no? Para las familias, digamos, usted una desaparición, ¿cómo la ve en una familia a largo plazo? ¿Qué le puede generar a esa familia? ¿Qué vio usted que generaba, no? Porque lo conoció de primera mano. Sí, primero, mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de la familia. Segundo, una serie de interrogantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Y esto que no tiene respuesta, ¿no? Sí, para la familia es terrible. Una eterna zozobra. Además que es un delito que todos los días causa daño, ¿no? Es día a día, si no es como el homicidio, ¿cierto? Se murió, lo enterraron, bueno, hizo el duelo y ahí terminó, ¿no? Aquí no hay, aquí hay un duelo permanente, ¿no? Está vivo, está muerto. eh, lo buscamos, no lo buscamos. Es decir, hay un duelo permanente de la familia, ¿no? Sí, y eso impacta pues, a la sociedad, ¿no? A largo plazo. Claro, La violencia, el tejido social, las relaciones familiares, creo yo, ¿no? Impactaría también a todos en últimas, de manera directa o indirecta, la desaparición. sí, el, el pensar diariamente que la persona está en algún lugar, ¿no? Está, no está, lo están tratando bien, lo están tratando mal, lo torturaron, no lo torturaron, lo mataron, no lo mataron. Sí, hay una serie de interrogantes Las que no preguntas tienen constantes. respuesta y que necesariamente podría decirse que es una tortura contra la familia, ¿no? Permanente, Sí, señor. constante. Algo más que nos quisiera decir. No, no. Em, Nosotros pues el ejercicio que estamos desarrollando precisamente es encontrar esa memoria dentro de la verdad y reconocer sobre todo a las familias y a las mujeres pues que han tenido el valor de resistir y seguir buscando, ¿no? Pero también reconocer todas esas organizaciones, personas que estuvieron ahí y que si no hubieran estado, como usted decía, hubiera sido mucho más complejo de lo que ya era en ese momento el escenario en la ciudad, en la región. Y estamos pues pensando en cómo también visibilizar eso construye pues un poco de memoria no solo en las casas de las mujeres o en las comunidades, sino en todo el país, ¿no? Porque desconocemos todas las repercusiones que hablaba su merced ahorita que genera una desaparición en una sociedad más justa no podría existir este tipo de delitos como usted menciona, ¿no? Y producto de ello pues incluso varias problemáticas que tenemos que afrontar luego de. Entonces es también para que los demás que no hemos tenido de cerca este escenario de la desaparición
entendamos un poco el impacto que esto genera en las familias, en las comunidades, en las personas, pero también como país, ¿no? Como sociedad. Sí, yo creo, es decir, que hasta el año 2000 se haya establecido el delito de desaparición, de cierta manera era que socialmente no existía ese hecho, ¿no? Sí, claro, Es decir, qué fuerte. es un hecho que empieza a aparecer en los años 90, ¿no? 89, 90, y que de cierta manera implica eh, que deben quedarse prevenciones, ¿no? Y el hecho de que no existiera el delito de desaparición forzada era porque no era necesario, ¿no? No importaba, no, Pues no había muchas desapariciones, en ese digámoslo así. contexto Entonces, pasaba como desapercibido el tema. cuando la Corte le dice al Estado colombiano hay que legislar sobre la desaparición forzada, necesariamente se empieza a pensar en eso, ¿no? Primero por lo que dijo la Corte, pero segundo por los casos que se dan de desaparición, Lo que ¿no? estaba Que pasando, empiezan a pasar, el contexto, cómo empezó a a darse salir. delitos de desaparición forzada. Como no existía el delito de desplazamiento forzado, ¿no? También, sí señor. O de genocidio, porque no, es decir, yo creo que la legislación tiene mucho que ver con la sociedad, ¿no? Si la legislación va surgiendo a partir de que es necesario algo, ¿no? Para precisamente mediar en ese contexto donde nos desenvolvemos. No sé, muy criticable, pero de cierta manera tiene su lógica, ¿no? Sí señor. Ya, mami.